en contacto desde Guayaquil con Santiago Roldós, quien nos va a acompañar a lo largo de este bloque de la televisión, y después vamos a conversar con él, pero primero queremos presentarle este reportaje. A veces el tiempo tiene que pasar para que podamos encontrar la verdad, que es lo más importante. Y un nuevo documental llamado La muerte de Jaime Roldós, dirigido y producido por Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera, cuestiona esa verdad y reabre el caso más doloroso de la historia republicana contemporánea de este país. El pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. El primer presidente democrático después de la dictadura murió junto a su esposa y otras 7 personas en uno de los más trágicos y oscuros episodios de la historia ecuatoriana. El avión se estrelló contra la cumbre del Cerro Guairapungo, a 2.700 metros de altitud en el sur del país. Desviado inexplicablemente de su ruta, chocó contra una roca y se despedazó a lo largo de 300 metros. Yo preferiría saber que ellos murieron en un accidente. Pero no lo sé. No lo sé. 32 años después de la muerte del presidente y su esposa, la historia abre sus páginas de la mano de los documentalistas Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera, quienes tras 7 años de investigación llevan al cine el documental La muerte de Jaime Roldós. Son jirones, son hilachas, son cosas que se lograron encontrar para armar un rompecabezas. No se trata de buscar el culpable, sino más bien entender las razones por las cuales pudo haber sido asesinado. ¿Fue un accidente o fue un atentado? Los militares explicaron el percance culpando al piloto de la nave. Tardaron apenas 8 días en dar su informe definitivo. La verdad de los hechos investigados con profunda seriedad. Panamá, que no firmó, Torrijos muere en accidente aéreo. Acá, Jaime Roldós, país que no firmó, muere en accidente aéreo. Entonces había 2 opciones: o hacías lo que le convenía al país, entre comillas, que era quedarte callado, jugar tu papel de país pequeño, respetar a Chile y Argentina, o jugártela. Vamos a probar que el Ecuador quiere un cambio y el cambio se hará en el Ecuador. Roldós sorprendió al país al ganar la primera vuelta electoral a pesar de no haber sido considerado por muchos como un serio contendor a la presidencia. Esta demostración de la mañana, demostración espontánea, cariñosa del pueblo de Guayaquil, nos están diciendo que la responsabilidad que tenemos ante el país es enorme. Yo sé que mi papá triunfará y hará que el Ecuador tenga un puesto en este mundo. De hecho, tengo la edad que tenía él cuando asumió, porque fue en agosto, 3 meses después cumplió los 39. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre profundamente comprometido con sus principios, un defensor de los derechos humanos y del no intervencionismo. Tenemos un compromiso: echar a andar un paralítico. Así queda el país luego de 3 dictaduras. Y el Ecuador se convirtió en un centro donde venían los asilados políticos. No nos olvidemos que en ese momento habían feroces dictaduras del Cono Sur. Creo que cuando él hablaba de derechos humanos y democracia y hablaba de libertad en una América Latina donde las democracias eran apenas unas islitas en medio de un mar de dictaduras sangrientas, implicaba un enorme valor hacerlo. Yo siempre digo que él era eso, inviable. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El documental muestra una historia que no se cuenta en las aulas de clase, acerca de un hombre cuyo legado los ecuatorianos parecemos ir olvidando poco a poco. No me acuerdo ya. Poco conocimiento tengo de su caso. Era un hombre muy querido, y sí quería hacer algo por el país. Es que estaba poco tiempo y no pudo hacer nada. Que él dice: los principios hacen respetables a los hombres, los principios hacen respetables a los pueblos. Este es un gobierno de principios.
En el 2004, John Perkins, un contratista cercano al gobierno y empresas norteamericanas durante los años 70, escribió el libro Confesiones de un gángster económico, donde asegura que tanto Jaime Roldós como el entonces presidente de Panamá, Omar Torrijos, no sufrieron accidentes, sino que fueron asesinados por la CIA. Presidente Roldós y también menos de 3 meses después con Omar Torrijos de Panamá. Ambos fueron muertos por airplane crash, pero estoy seguro que era hecho por el CIA. Durante 10 años, este economista se dedicó a convencer e incluso sobornar a presidentes del mundo para que acepten créditos que asegura eran impagables, por lo que cuando los estados no cumplían los pagos, él se encargaba de renegociar la deuda. Entonces tienen que dar su petróleo a un precio muy bajo o tienen que dejarnos construir una base militar. Pero con Omar Torrijos y Jaime Roldós, Perkins no pudo cumplir su trabajo. Yo hablaba con el presidente Roldós algunas veces para convencer a él que debe aceptar estos préstamos, pero él era un hombre con mucho integridad. Un documental que ha provocado reacciones inesperadas de grupos que aparentemente se sienten incómodos por su contenido. La cadena Supercines de la ciudad de Guayaquil hasta la fecha se ha negado a exhibir el documental. Lo que nos han dicho sus funcionarios es que las alusiones que hace la película al ingeniero León Febres Cordero resultan chocantes políticamente para ellos. La Fiscalía General del Estado, después de conocer este documental, ha planteado reabrir las investigaciones de la muerte de Jaime Roldós Aguilera, pues la duda sigue en los ecuatorianos. ¿Fue el accidente del 24 de mayo un asesinato? Bueno, yo pienso que sí, no lo sabemos. 3 décadas después, la muerte de Jaime Roldós nos invita a desempolvar una de las etapas más críticas de nuestra historia reciente y nos obliga y compromete a buscar profundamente las verdaderas causas que terminaron con la vida de uno de los hombres más prometedores e íntegros de la historia política ecuatoriana. Cuando nuestros padres murieron, vino demasiado pronto el silencio y no sé muy bien por qué. Queremos darle la bienvenida a Santiago Roldós, que nos acompaña desde el set de Guayaquil. Santiago, buenas noches. Quiero preguntarte cuán importante es para ti y para el país esta nueva película, La muerte de Jaime Roldós. Siendo tú el hijo de este presidente, ¿cómo lo has sentido y cuán importante crees que es para el caso, para la resolución, para saber la verdad? Hola, buenas noches a todas y a todos. En el 2004, cuando yo regresé de vivir por segunda vez fuera del Ecuador, conversé con mi hermana Marta y le dije que yo pensaba que el cine podía ser un vehículo para decir cosas que en el terreno de la política y en el terreno, digamos, de la justicia en nuestro país no se podían decir. Y entonces yo conocí a Manolo y a Lisandra, son mis amigos personales, y había visto una película que ellos habían hecho justamente cuando compartimos piso incluso en España, que se llama Problemas Personales, y pensé que eran los directores ideales. Ellos presidían además una corporación que todavía existe, que se llama Cine Memoria, son los organizadores del Festival de Cine Documental Encuentros del Otro Cine, ya hace 11 años me parece, y entonces me pareció que eran las personas idóneas para asumir eso, o sea, para asumir un proyecto de hacer memoria. Como se dice en el documental, yo siento que los cadáveres de mis padres y de su comitiva fueron barridos bajo la alfombra. Siento que la democracia en el Ecuador se fundó, la democracia reciente en el Ecuador tiene un gesto fundacional abominable, que es este silenciamiento. Yo no digo del asesinato, sino de la muerte de Jaime Roldós, de Marta Bucaram y de toda su comitiva, porque jamás se ha investigado qué fue lo que pasó ese día, jamás se ha investigado en realidad, profesionalmente, a fondo, qué es lo que ocurrió. Entonces, yo sí vi en ese momento al documental, como te estoy hablando del año 2004, finalmente el documental se empezó a filmar en el 2006, es decir, esas tomas de Guairapungo son del día que nosotros fuimos, era la primera vez que íbamos, de los 25 años de la muerte de nuestros padres.
Quiero decir que mi sensación, sin embargo, ha cambiado, porque yo siento que ahora la película es un fin en sí mismo. Yo sigo sin creer en la justicia ecuatoriana, en la justicia actual que rige en el Ecuador. No creo, como no creo en la de ayer o en la de anteayer. Sin embargo, creo que estoy en el derecho y en la obligación de exigirle a ese aparato de justicia que asuma un trabajo que no se ha hecho jamás por parte del Estado. Y en ese sentido creo que la película ya es un fin en sí mismo. La película es una gran película, desde mi punto de vista como cinéfilo. Es muy emocionante. Yo he logrado hacer un ejercicio de distanciamiento porque la he visto en muchas versiones. He participado, digamos, también como un amigo de Manolo y Lisandra como directores de la película, haciendo recomendaciones. Y entonces tengo la capacidad para poder decir que como producto fílmico es una gran película y que es muy bueno que sea una buena película la que rescate este momento histórico, trascendental, fundacional de nuestra democracia. Y en ese sentido yo creo que es una película tan importante como lo fue Con mi corazón en Yambo. Yo creo que el documental ecuatoriano es un género extraordinario que tenemos en el cine en el Ecuador. Santiago, te tengo que cortar, perdóname un segundo, tenemos que ir a un corte y ahorita volvemos contigo en un momento más para poder seguir conversando de este tan importante tema que creo que da mucho más para qué hablar, pero volvemos en un momento.